la primera actividad, que se titula La edición de libros científicos, técnicos y profesionales. Estará esta charla a cargo de Ricardo Redich, editor brasileño. Ricardo es consultor en el área de libros universitarios, de enseñanza de idiomas y de ciencias humanas. Estudió comunicación y periodismo. Comenzó su carrera en el mundo editorial en 1981 junto a Masao Ono, que era un destacado editor y artista gráfico brasileño. Continuó su trabajo en la editorial Nova Fronteira. Luego trabajó durante 14 años en la editorial Campus Elsevier, donde amplió el catálogo de títulos universitarios y lanzó colecciones de mucho éxito en el área de la enseñanza de idiomas como Cómo Dizer Tudo Bien y Urgente. En las mismas áreas trabajó durante 7 años en el Grupo Editorial Nacional. En toda su trayectoria se destaca que 8 de los títulos contratados por Ricardo Redich fueron reconocidos con el premio Jabuti, ¿así se pronuncia? Jabuti. El premio de mayor tradición del mundo editorial que otorga la Cámara Brasileña del Libro. En marzo de este año, impartió en la Universidad del Libro, Universidad de Libro, de la Fundación y de la Editorial de la UNESP, un curso sobre gestión editorial de obras científicas, técnicas y profesionales, que es precisamente su tema y sobre el cual nos hablará el día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Muchas gracias a Marcela Castro y a toda la equipo de organización de las GEO. Y al mismo tiempo tengo que pedir disculpas anticipadamente por mi flaquito español y también porque tal vez en la exposición algunas cosas serán obvias para la audiencia, otras no tanto, pero yo espero que el saldo final sea positivo para todos y que podamos tener algunas conclusiones positivas de acá. Entonces, intento hablar un poco del trabajo editorial en un contexto universitario. En mi experiencia tengo un poco tive alguna actuación en la edición puramente académica y también con más intensidad en la edición de libros de texto para universidades, para ensino superior, como se dice en Brasil. Entonces, y también en obras de referencia, idiomas. Entonces, es una experiencia mezclada que yo creo que possa darnos interesantes insights acá. Entonces, para empezar, acá tiene la presentación. Si quieren me colocar en LinkedIn, este es mi nombre, será un placer. Entonces, para comenzar, las definiciones, perdón, está en portugués, las definiciones de límites y contexto del termo CTP. Primeiramente, el científico, né? El C de científico. Editoras universitárias contra editoras universitárias com um foco mais comercial. Há limitações óbvias de público. La primeira, editoras universitárias se direcionam mais a pesquisadores, a professores de pós-grado e também a alunos. Pero as editoras universitárias com foco comercial tienen una otra dinámica de captación de proyectos y de comercialización. Vamos a hablar sobre eso más a frente.
El técnico, en Brasil es complicado colocar el termo técnico porque puede confundirse con ensino técnico antes de la universidad. Allá en el curso técnico tenemos el problema de la fotocopia, que es terrible, no sé en Argentina, pero en Brasil la fotocopia, ahora el compartilhamento de ficheros, eso es terrible, un problema muy, muy grande. Por último, yo no creo que sea el foco aquí, si quieren podemos hablar un poco también, la área profesional, que en Brasil es sobre todo tiene un foco sobre la gestión, negocios e informática, ¿no? Los impases actuales de las publicaciones profesionales son, obviamente, la concurrencia con YouTube, sitios web como Harvard Business Review, Business Insider, Inc., que es muy bueno, por sinal, Fast Company, y todo eso retira un poco el público de los libros, ¿no? Y por último, el foco de los libros profesionales son los MBAs, no sé acá en Argentina, pero en Brasil hemos tenido una fiebre de MBAs y de cursos de MBAs. Avanzando aquí, hablando un poco de la identidad, ¿cómo se define el editor de conteúdos CTP, sobre todo de conteúdos universitarios? Yo creo que la primera cosa es usted hace la gestión de relacionamientos de longo prazo. Preferiblemente, el editor de libros universitarios, él va a hacer una, como decimos, una bola de nieve. Es un círculo virtuoso. Su trabajo es un círculo virtuoso. Si él trabaja bien, los autores llaman otros autores, y todo eso es como una máquina que tienes que colocar gasolina todos los días para que funcione bien. Entonces todo es baseado en relacionamientos. Puede ser un poco romántico con toda esta cuestión actual de la tecnología, pero en el fondo nuestro métier, nuestra actividad es, por lo menos para mí, es toda baseada en relacionamientos. Entonces, el editor universitario hace la gestión de relacionamientos de longo prazo. Él es también un curador de contenidos, ¿no? Y también hace la gestión de talentos individuales, porque es muy importante que conozcas tus autores bien. Hay una historia en la editora Simon & Schuster, cuando un editor nos lleva a los autores para el almuerzo social y todo, la contabilidad, el departamento de contabilidad los llama y dice: pibe, ¿qué hace? Tiene que llevar los autores para el almuerzo, esto es parte de tu actividad, tienes acá un tanto de plata para eso, entonces, por favor, levántate de la cadera, ¿no? De la silla y vas a trabajar también en la hora del almuerzo. Entonces, ahí la gestión de talentos. También es muy importante para editores, tanto de editoriales universitarias o editoriales universitarias con foco más comercial, que él sea un people person. Gostar de gente.
ser curioso. Importante saber cuáles son los objetivos del autor, a dónde él quiere ir, oír su público, por ejemplo, en una feria como esta aquí, o en eventos académicos. Es importante estar cerca de tu público para conocer lo que el público quiere saber. Números, claro, son importantes. La empresa tiene que seguir funcionando, pero todo para mí es consecuencia de relacionamientos de largo plazo. Entonces, importante, por ejemplo, una vez tenía un gestor de divulgación universitaria. Cuando nosotros dos íbamos a visitar profesores, él no paraba de hablar. Es terrible, porque yo le dije, quédate quieto un poquito, porque no vamos a oír lo que el profesor quiere de nosotros. Entonces, cálmate. Entonces, oír más do que hablar, no hacer la imposición de ¿cómo digo? Moldes, de fórmulas prontas, né? De querer vender fórmulas prontas, porque el mercado o el autor pueden hacer sorpresas para nosotros. Una historia que tiene a ver con esa de la sorpresa. A uns 15 años más o menos, llegué cedo en la Bienal del Libro de São Paulo y após 15 minutos llega una persona en el stand con los papeles debajo del brazo y me dice, ¿el editor está acá? Sí, soy yo. ¿Qué quieres? Tengo aquí un proyecto, gostaria de hablar. Perfecto. Fomos a la silla que teníamos allá. Cuando él me mostró el proyecto, tuve como un vértigo, me quedé un poco tonto, no sé, porque era el libro Cómo decir todo en inglés, de Ron Martínez. Y es un libro que de tan obvio nadie había hecho, que es como un portfolio de frases en inglés con su correspondiente en portugués, o al contrario, frases en portugués, correspondientes en inglés, diversas situaciones, 250 páginas, un precio perfecto. El libro se ha vendido, creo que 250, 300 mil ejemplares en 10 años. Entonces, sorpresa, porque hasta entonces todo lo que teníamos eran los libros textos de Longman, de McGraw-Hill, que son los mismos que son vendidos acá, en Malasia, en Rusia, en todo. Al contrario, el libro de Ron era un libro hecho para el lector brasileño, tratando de los problemas particulares del hablante de portugués y todo eso. Mira, encontramos un mercado nuevo, ¿no? Lo que hoy se llama el Océano Azul, ¿no? Una área totalmente nueva dentro de Elsevier, ciertamente dentro del mercado editorial brasileño en 2001 hasta hoy. Como los proyectos editoriales, hablemos más del técnico científico, que nos interesa más, el universitario. ¿Cómo captamos proyectos en esta área? Muchas veces en editoras académicas los proyectos llegan listos, ¿no? Acabados, ¿no? Porque resultan de tesis o de monografías.
Eu creio que mesmo nesse caso, a vezes podemos agregar sugestões, coisas novas, porque é minha opinião personal. Uma coisa é a monografia, mas quando publicamos a monografia, eu creio que o editor pode agregar suas opiniões, seus insights para esta monografia que vai ser publicada que vai ser dada a público, né? Eu creio que talvez retirar todo pouco o aparato editorial de citações, de notas de pé de rodapé, de pé de página. Eu creio que isso a vezes é pouco pesado para o público, mas essa é minha opinião personal. Então, eu creio que nós, editores nesta área, não devíamos calentar muito nossa silla. Devemos estar no campo, conversando com professores, com consultores editoriais, com os alunos, em férias, em eventos de professores, para ouvir o mercado, ouvir o público. Eu creio que isso é muito importante. A vezes, por exemplo, como ele diz, interior profundo de Brasil, temos alguns centros de excelência. Por exemplo, no interior do estado de São Paulo, temos a USP, Universidade de São Paulo, em São Carlos, e a Universidade Federal de São Carlos também. Por um exemplo, são fortíssimos em ciência de computação. Uma vez cheguei allá e quando saí tinha 5 projetos, porque nadie vai allá, são 3 horas e meia, 4 horas em bus. Então, não calente muito a silla. É importante estar no campo. Eu creio que é importante estar próximo ao professor. Acá é importante encontrar, se falamos de livros, textos universitários, exclusivamente de livros, textos, é importante contratar livros que tenham potencial de adoção em sala de aula. E também, por exemplo, se trabalhas em editorial de livro-texto, é importante, e isso, se haces bem a questão de los relacionamentos de longo prazo, isso acontecerá quase que automaticamente, de conquistar departamentos inteiros. Se publicas um livro, este livro chama outro, e assim vai. Então, há exemplos em Brasil de editoras que publicam em contabilidade, ciências contábeis. Uma grande editora, Atlas, se especializou nisso. Nenhuma outra se acerca de contabilidade, porque Atlas ha cerrado o mercado para todas as outras. Então, Elsevier ha cerrado o mercado para livros de primeira linha em economia, por isso, por o trabalho muito cercano de los departamentos. Então, isso é crítico. Está muito malo este quadro, perdão, pero esto es como una bússola, un radar, um panorama de como te situas, como te localizas
cuando quieres hacer una contratación de libro texto universitario. Por ejemplo, aquí tenemos el cuadro de materias en economía. Nuevamente. Entonces, la primera disciplina, Introducción a la Economía. Tendríamos el Mankiw de Economía, la concurrencia es el Krugman. Entonces, tienes que tener este cuadro estratégico cuando se trata de libros texto. Tienes que saber con clareza, tienes que tener este cuadro muy claro en tu cabeza, en todas tus acciones diarias, para que lo que tú publicas tenga posibilidad de suceso en el mercado, junto al público. Do contrario, estarás jugando dinero por la ventana, porque si quieres, por ejemplo, si quieres concurrir con la Introducción a la Economía de Mankiw, tienes que tener un otro autor de grif, ¿no? Si no, es mejor ni intentar llegar perto de un título como ese. Entonces, este es un cuadro que yo utilizo mucho para nortear mis acciones de captación, de contratación. Lo recomiendo fuertemente. No he colocado aquí, pero es importante, aún en la cuestión del editor de libros de texto, es importante tener un rotero, un guía de temas que quieres captar en cuáles instituciones, ¿no? Una institución es muy fuerte en economía, la otra en gestión, la otra en ciencia de computación. Entonces tiene que tener muy claro, voy a hacer, digamos, una visita a la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que yo quiero aquí en términos de libros de texto? Entonces, ¿qué departamentos voy a visitar? Todo eso, tener un cuadro muy claro de tus acciones en cada institución. Después, esto vale para casi todas las áreas. Tienes que tener un guía de captaciones por autores, ¿no? Como un wish list, ¿no? Como tengo un sueño de captar esto autor, entonces quédate, hace una relación de autores que quieres que estén en tu editorial y haga por dónde llegar a ellos. Acá es un poco de los bastidores, ¿se dice? Un poco de los detalles del día a día, del cotidiano. Es importante hacer un rotero, un guía de proyecto editorial, un cuadro de viabilidad financiera para cada libro. Y sobre todo, esto se aplica más a editoriales de texto. Porque es importante que puedas tengas la respuesta para la pregunta: ¿por qué la editora debe hacer una inversión de dinero en este libro? ¿Por qué? El autor, el tema, la abordaje es diferente. Tiene que tener respuestas para eso. Tiene que saber contestar. Porque a veces la reunión de consejo editorial puede ser un circo de horrores. Si, por ejemplo,
Una vez tenía, a veces tenía la equipo del comercial. El equipo del comercial es terrible, porque ellos tienen sus metas, tienen que vender X número de títulos, ellos van a te bombardear con preguntas de todo lado, tiene que tener las respuestas, y esto está en el proyecto editorial bien estructurado, un Excel, ¿no? Una planilla de Excel bien organizada para que todo haga sentido. Entonces, acá tienen la propuesta, el sumario de la obra, material en la web, que voy a hablar más sobre eso más a frente, las materias que serán atendidas por la obra, el plazo de entrega de los originales, biografía de los autores, todo eso es rápido, conciso, una página y media, no más, que tenga dinámica. Aún en el consejo editorial, cuando el editor presenta un libro en el consejo editorial, es como si ya estuviera haciendo la venta del libro para tu equipo, ¿no? Para el equipo de la editora. Entonces, ¿por qué este libro texto será mejor que sus concurrentes? ¿Cuáles son las ventajas comparativas? El sumario de la obra tiene tópicos más actuales que la concurrencia, cuáles son las ventajas, el tamaño del libro es comparado con el otro, el precio y todo eso son criterios que tiene que atentar para que el libro pueda ser posicionado como un libro vencedor en la arena del libro texto. Aquí hablo un poco del desenvolvimiento de conteúdo, porque una otra historita. En muchos años de trabajo en el área, en la área de libro texto, yo creo, no sé, algunas décadas, he recibido un libro que estaba listo, cerrado, pronto. No había lo que hacer. El libro estaba perfecto. 400, 500 laudas, perfecto. Un libro de logística de un profesor de Santa Catarina. El libro estaba perfecto, pero esto fue el único caso en muchos años de actividad en la área, porque el editor universitario, sobre todo el editor de libros de texto para universidades, él tiene casi un papel de coautor del libro. Él va a desarrollar el proyecto editorial en gran medida juntamente con el autor. ¿Por qué? Porque el editor de libros universitarios, libro texto, él tiene el cuadro concurrencial de la materia. Él tiene eso acá. Entonces, él puede direccionar el trabajo autoral de una manera muy dinámica, muy objetiva. Entonces, yo creo que cuanto más trabajas junto al autor en el manuscrito, en la curaduría del contenido, el libro, tanto mejor será el libro. Yo creo, yo soy
evangelista de esta idea. Yo creo mucho que el libro va a ganar cuanto más trabajas junto al autor. Esto es, yo creo que es muy importante. Entonces, la definición del proyecto es importante que la hagas juntamente con el autor. Y también cuando él tiene, digamos, una primera versión de capítulo, usted tiene que leer atentamente, hacer sugerencias, ¿no? Sugerencias, anotar todo, garantizar que él está en la dirección correcta, en la dirección que el mercado espera del libro. Entonces, yo creo que es muy importante esto. Entonces, de manera general, muy sucintamente acá, né? El desenvolvimento de conteúdo en libros CTP, por ejemplo, en el libro profesional, no sé en Argentina, pero en Brasil tuvimos un exceso, un overpublish de libros de business profesionales. Entonces, fue hoy en día se acabó, pero era una febre, un libro atrás del otro. Entonces, es problemático hoy publicar libros profesionales porque el mercado está overpublished de temas, de autores, de todo eso. Científico y técnico, las necesidades, como ya lo dijo, las necesidades del público precisan ser constantemente analizadas por los editores para que no tengamos sobreposición de temas, redundancia. Redundancia es un problema serio en libros de texto. Si publicas un libro de texto, él debe tener una relevancia absoluta. Del contrario, se queda dudoso proseguir. Entonces, en esa área científico-técnico, nosotros somos responsables por la estructura de los libros, el contenido, la extensión, el nivel y la organización. También la negociación de contratos, derechos, que es otro tema. Yo creo incluso que a nosotros cabe las definiciones de características gráficas, porque el libro es un todo, es un universo único. Acá es una obviedad, pero el texto es de suma importancia. Muchas veces adquirimos un libro que está mal organizado, que la secuencia tiene muchos problemas. Entonces, nuevamente, estoy me repitiendo, pero es muy importante que el editor tenga un trabajo junto al autor de verdaderamente cuerpo a cuerpo con el texto, ¿no? Paso a paso, parágrafo por parágrafo, capítulo a capítulo. El texto tiene que estar en línea con el proyecto, con la idea inicial de la obra, para que pueda atender correctamente el mercado. En suma, el texto es la base de todo y debe ser desarrollado con mucho cuidado por el autor en conjunto con nosotros, editores. Importantísimo que establecer una disciplina de trocas y consultas constantes con el editor, entre autor y editor. Y nosotros, editores, tenemos que ser capaces, tenemos que tener la capacidad de indicar tópicos y temas que puedan traer
agregar valor a la obra. Acá hablo un poco de la comercialización, la parte de divulgar y comercializar conteúdos CTP. Área un poco obvio para todos nosotros. La área profesional, importantísimo el espacio en librerías por promociones, acciones junto a consultorías como Boston Consulting Group y otros, y cursos de MBAs. Entonces, esto está muy dependiente, mucha dependencia de imprensa, de asesoría de imprensa. Tienes que divulgar junto a periodistas y todo eso. Los conteúdos científicos y técnicos, los libros de texto y libros universitarios, el vector de la demanda es el profesor, es la academia. Entonces, importante tener un equipo que haga la divulgación en las universidades. Y por veces los consultores editoriales son aliados de la editorial. Los consultores editoriales por veces son profesores con mucho tránsito en sus áreas, entonces pueden agregar ideas de cómo divulgar el libro. Acá entramos, yo hice la promesa que hablaría más sobre materiales complementares, porque hoy día, sobre todo en la área de libros de texto, pero yo creo que esto sería positivo también para la edición académica. Los materiales complementares son casi obligatorios. Hoy día usted no puede más publicar, no podemos más publicar un libro, solamente el libro físico. Él tiene que tener materiales complementares en la web, PowerPoints, cuestiones para discusión, vídeos con el autor, otros temas, capítulos adicionales, estudios de casos, todo eso. Algunas editoras americanas inclusive están monetizando el material complementar. O sea, el material complementar tomó una vida propia. Se ha tornado como que un producto en sí. Entonces, esta es una discusión que está viva hoy. La transición de producto a servicio. Por ejemplo, la editora Wiley tiene el Wiley Plus, que son contenidos digitales que usted accesa 24 horas. Ellos inclusive tienen un teleprofesor. Si tienes una duda en un texto, puedes llamarlos y conversar con un profesor que está allá. Entonces, esto es un desafío para nosotros en un futuro muy próximo, hoy, yo diría hoy mismo. Porque la cuestión es, por ejemplo, algunas universidades en Brasil están creando sus propios materiales. Entonces, ¿cómo mantener nuestra relevancia en cuanto a editores? Y inclusive yo creo que toda esa, ainda sobre Wiley, ellos hoy están hablando de cuando ellos, las grandes editoras norteamericanas de libros de texto, ellos están pensando en el presente digital first. Es como un mantra, es digital first. El producto es digital en primer lugar y después veremos lo que hacer. Si vamos a vender los vídeos, si vamos a hacer
impresión por demanda o que sea, lo que sea, pero digital first. El producto primeramente es pensado en manera digital, no más en manera de libro. Entonces, este es nuestro desafío, lo que yo llamo, estamos en una situación del viejo West, es un Old West, ¿no? Estamos desbravando un territorio nuevo. Uno no sabe si se queda en el Midwest o si va hasta California. Entonces, estamos en un momento de muchas cuestiones, tenemos más cuestiones que respuestas. Pero es un momento muy interesante de muchos desafíos. Muchas gracias.